Buenas, ¿cómo andan? Bueno, este video lo hago para presentar un poco la materia, no sin antes pedirle disculpas y comentarle un poco cómo fue. Laura, bueno, me comentó, me dijo lo que había pasado, bueno, el inconveniente, que más allá de todo el origen de ese inconveniente es parte de mí, digamos. Me han citado hace tiempo en Mendoza para hacer una presentación y bueno, y demás, y justo coincidió con esto y con este día de clases, y no fui claro también, bueno, los preparativos y todo, no fui claro con Laura, o por lo menos en el sentido de recordarle y pensar juntos cómo resolverlo. Así que de mi parte también les pido disculpas y bueno, la idea es hacer como se acuerdan el año pasado, la primera clase también, hacer una clase virtual si fuese posible, por ejemplo el sábado cerca del mediodía. Podemos hacerla, si ustedes están de acuerdo, la hacemos sincrónica, digamos, en directo, y después grabamos la clase como la vez pasada. O si no, yo hago una clase grabada como este mismo video, y ustedes lo ven cuando quieran. Bueno, como ven, el sábado sería el sábado próximo, ¿no? Que cae 18, el 18 de marzo, cerca del mediodía, digamos entre las 11 y las 2 de la tarde. Podemos ir viendo algún horario para hacerle el video, grabarlo y subirlo, y si no, más o menos yo calculo que en ese horario haré este video grabado que les estoy diciendo, si no es sincrónico. O diacrónico, bueno, sí, sincrónico o asincrónico, perdón. Bueno, como ven, estoy yo como me propusieron como profe de teoría y práctica del acompañamiento terapéutico 3 también, así que van a seguir sufriéndome o vamos a seguir trabajando juntos, tomando un poco lo que habíamos hablado nosotros, ustedes habían hablado conmigo, yo con ustedes, de la dinámica de las clases y más que nada por ahí el contenido de cómo trabajar las clases. La idea es continuarlo por ahí. Estaba pensando cómo darle una vuelta de tuerca. Ya trabajamos el año pasado en teoría y práctica 2 el tema de presentación de informes con plan de trabajo, plan de tratamiento y presupuesto. Así que ahora es probable que pensaba trabajar en presentación de un acompañamiento, ya sea como una presentación en algún lugar, o cómo presentar el acompañamiento y presentar el proceso de acompañamiento y el acompañado frente a un equipo, ¿sí? Como no tanto en la formalidad de la obra social, pero sí en la formalidad de cómo por escrito se puede presentar y dar cuenta del proceso del acompañamiento, las problemáticas, los objetivos y las tácticas de la mejor manera posible representada, ¿no? Bueno, un poco por ese lado. También pensaba, podemos trabajar incluso presentación así, digamos, de manera verbal o de manera oral, incluso capaz, bueno, no sé si tendrán la disponibilidad, las ganas de presentar los acompañamientos efectivos que hayan realizado o estén realizando, para pensar en conjunto o entre todos, hacer un análisis y pensar estrategias juntos, ¿no?
ya acercándonos a algo como cuando uno tiene que hacer una supervisión. Digo porque esto que también es una práctica recomendada, que es bastante común y por ahí está buena, que es supervisar un acompañamiento o supervisar el abordaje de un paciente, en el caso de psicología, que donde yo tengo que, para una supervisión, tengo que hablar, comentarle a alguien o a un grupo de personas, si fuese otro el ámbito, las cuestiones básicas y necesarias que son necesarias, valga la redundancia, saber para desde ahí tomar y poder llegar a hacer análisis, sugerencias y propuestas, en el caso de una supervisión, a través de preguntas y todo, pero bueno, entonces primero tenemos que dar cuenta del usuario, de su problemática, después de cómo viene siendo el acompañamiento y cómo se está desplegando el dispositivo en su proceso y cuáles son los interrogantes, las dificultades, los obstáculos que se encuentran, que generan preguntas y que son necesarios rever o analizar, ya sea respecto de la situación o más específico respecto de lo que le sucede al usuario o de lo que a uno mismo como acompañante o como terapeuta le pasa y lo que las preguntas eso puede generar, ¿no? Que puede ser porque a mí me genera tanto enojo, tanto aburrimiento o la sensación de impotencia, de no saber, esta situación que me paraliza o siempre tomo tales decisiones que me doy cuenta que hay una repetición ahí y que el efecto no es del todo el que yo espero o el que se espera. Entonces algo de eso también me gustaría trabajar, articulado a los temas que figuran en el programa, ¿no? Este primer tema, justo en esta semana, que tiene que ver con el 8 de marzo y todo lo que allí se juega y los derechos, justo por coincidencia, es sobre la temática de violencia y abuso, ¿no? Más allá de eso, que por ahí podemos tomarnos un tiempo en alguna de las clases para analizar los motivos del 8 de marzo y todo lo que implica la cuestión de derechos, las cuestiones de las legalidades, puntualmente y desde la teoría. Yo voy a trabajar esta temática por ahí en la clase, como les digo, que más adelante si podemos acordar y este sábado llevar a cabo, voy a hacer, es sobre la cuestión de la violencia. La violencia la voy a partir desde, hay una autora que hay unas referencias, por ahí es mejor a veces, es muy compleja para trabajar, bueno, pero habla de, Beatriz Janin la toma, Pierre Lonier, que es una psicoanalista francesa que trabaja con niños. Beatriz Janin, que es argentina, psicóloga argentina, que tiene muchos libros, la toma para plantear esto de entender la violencia desde una perspectiva particular, que está la violencia primaria y la violencia secundaria. La violencia, tomado como forzamiento, no necesariamente es la violencia que uno está acostumbrado a hablar en el sentido de lo traumático y el efecto que genera, sino que hay una como violencia primaria que es necesaria entre comillas, ¿no? Pero que se produce sí o sí, que tiene que ver con la entrada del bebé al lenguaje. Digamos, un bebé no nace con lenguaje, pero entra en el ámbito del lenguaje humano. Aunque no se le hable, digo, en el momento nace, supongamos en el ámbito de un hospital, o en cualquiera sea el ámbito, ¿no? Pues si es en una casa también, que tiene un marco simbólico, digamos, y tiene reglas.
todas esas reglas son simbólicas, o sea, el lenguaje está porque tiene pared, porque tiene techo, porque determinado tipo de techo, determinado tipo de pared, porque es determinado tipo de hospital y quién asiste el pasto, digamos, todo eso está regulado de una forma u otra, que sería una discusión diferente. El lenguaje está regulado y está inmerso en el lenguaje y es algo de lo que se puede hablar, se puede justificar, se puede fundamentar o discutir. Entonces, todo bebé que nace, o incluso antes, va a plantearse, el lenguaje está desde antes. En el momento en que nace se produce este forzamiento en el lenguaje, ese efecto traumático del llanto, incluso bueno, con la respiración, salir del medio líquido al medio de aéreo, digamos, implica todo un cambio. Pero además, esto, digamos, un bebé ser hablado, en donde se le va introduciendo el lenguaje, lo van a pensar, lo van a proponer como esta violencia, en el sentido de que algo que no es natural se introduce en el ser vivo, en el viviente humano. Eso plantea como una violencia necesaria que incluso tiene algo de lo traumático, porque es algo forzado, digamos, y genera y que se articula al trauma del nacimiento, en el sentido, que esto lo vamos a ver, de la inundación, el desborde de un estímulo que no se puede tramitar. Ese estímulo que no se puede tramitar queda como modelo de trauma, pero a la vez eso, que es un exceso, en el momento del parto es como necesario, digamos, que respire, y es necesario también esta introducción al lenguaje que lo aloje, lo reciba y le haga lugar. Entonces, eso es una violencia que lo plantea como primaria, que es una violencia que liga, que une, que le hace lugar, como digo, y que lo introduce en la cadena significante, lo introduce en el lenguaje. Entonces, es un ser viviente que pasa a ser un ser humano, un ser hablante a futuro, ¿no? Esa violencia es la que, como les digo, que liga, que une, que genera lazo del bebé con el adulto responsable, las personas en los primeros cuidados, de manera bidireccional, y genera un cambio también en el que ocupe o la que ocupe el lugar de madre, padre o cualquier tipo de familiar, no cualquier tipo de familiar, sino la persona que genera estos primeros cuidados, y no es solamente la supervivencia o la alimentación, sino también el cariño, el afecto, la ternura, que es la que inunda, libidiniza al bebé y todo. Entonces, violencia primaria, esa violencia que liga, que une, que no deja de ser un exceso, que no deja de tener algo de lo traumático, por eso violencia, pero es muy diferente a lo que sería la violencia secundaria, que es la violencia que interrumpe, que desliga, que traumatiza, que suelta, que deja a merced de una suma de estímulos que desborda y aísla al sujeto, a la persona. Esa violencia, que es llamada violencia secundaria, es de la que se habla en la habitualidad. Digamos, unas situaciones de violencia son situaciones que rompen, no unen nada, sino que rompen, desligan, dejan afuera, deja a una persona fuera del lugar, desaloja a una persona del vínculo y rompe vínculos, digamos, ¿no? Ese es el principal, la principal definición, vamos a decir, de la violencia secundaria. Dentro de esa violencia secundaria, obviamente, va a entrar las situaciones de abuso, ¿no? Porque encima de lo traumático que es la sexualidad de por sí, si encima está introducida una suma excesiva de estímulos a nivel de las partes y con connotaciones sexuales, eso va a ser aún más devastador para el psiquismo de la persona. No va a ligar y al contrario va a romper con las ataduras, las redes, y va a romper, digo, redes a nivel más interno también y no solo los vinculares. Entonces va a ser
un sujeto va a estar traumatizado y tiene que después empezar todo un trabajo que de por sí empieza a surgir de manera espontánea, un trabajo de reconstrucción de eso que se desarmó. Esa reconstrucción va a ser diferente a partir de esa ruptura que genera este acto de violencia secundaria que se ejercía por un tercero, vamos a decirlo intencionalmente, sobre la persona, ¿no? Frente a la cual queda en un lugar menor poder, digamos, hay una asimetría y esa asimetría es usada de manera abusiva, digamos, de manera excesiva, dejando en ese lugar de inferioridad y remarcándolo a la persona que es víctima o que sufre ese acto violento. ¿Se entiende? Entonces la violencia secundaria es la que rompe, desliga, avasalla al sujeto, a veces no en su totalidad, pero rompe. Y si no rompe en un solo acto, va rompiendo en la repetición o en las diferentes situaciones de violencia que van aconteciendo, y eso va teniendo efectos de ruptura, de desarmado en el psiquismo de la persona. De esta violencia es de la que vamos a ir hablando. Y por último, siendo que ya me excedí, vamos a entender, y le propongo partir de cómo entender el trauma, lo acabo de decir, el modelo de trauma. Por ahí lo voy a metaforizar de esta manera, que es como yo en algún momento lo trabajaba cuando daba cuestiones, charlas o capacitaciones en la policía, por ejemplo, cuando estaba el proyecto de policía comunitaria, que bueno, hace muchos años y ahí quedó. Era así como pensar el aparato psíquico, digamos, como una represa que contiene el aparato psíquico, no la represa sola, sino todo el agua que contiene. Un acto de violencia que genera un efecto traumático se produce, y esta es la metáfora, digamos, el efecto traumático es cuando algo se introduce de manera forzosa que rompe con esa represa. Esa represa se agrieta. Si se rompe, y ya sea por una suma de, o vamos a decirlo así, la cantidad de agua que puede soportar la represa es limitada. Si se sube, se aumenta de manera repentina el agua, se desborda por arriba, digamos, ¿no? O puede llegar a romper la represa. Si se rompe la represa, se desparrama y se pierde, y todo en adelante, todo el agua que estaba contenida. El trauma es ese desborde, es esa ruptura que puede generar fisuras en una represa, pérdidas, puede generar un desborde por arriba, o la ruptura total, que sería el efecto mayor traumático. Entonces, si pensamos al trauma como eso, como algo que desborda, que la capacidad de contención y de freno de una persona es limitada, esa inundación de estímulos rompe con la represa, con el aparato psíquico. Si ahora acá explota una bomba, donde estoy yo, explota una bomba, yo no voy no sé cómo voy a reaccionar, ¿no? Pero si sobrevivo, es probable que no sea como, explotó una bomba, me voy a ir y voy a cuidarme para protegerme después, sino que mi respuesta va a ser instintiva, y después el shock que genera eso va a ser terrible, digamos, y va a romper, mucha gente por ejemplo, con la explosión de la AMIA y todo, la gente queda como perdida, se perdió, dándosela incluso algunos por muertos, cuando empezaron frente a ese shock a caminar desorientados y fuera de sí.
en ese desborde que de un estímulo tan fuerte y tan traumático, digamos, genera una pérdida muy fuerte en el psiquismo que puede generar eso, digamos, ¿no? Y esa inundación en un momento repentino rompe con el aparato psíquico en el sentido de lo cotidiano y el mantenimiento de estímulos que uno sostiene habitualmente, generando algo tan radical, ¿no? Por otro lado, otros fenómenos de violencia cotidiana, digamos, a nivel familiar, va rompiendo de a poco, y no es que va a generar un shock semejante, pero va generando modos diferentes por estas interrupciones que se van produciendo por el trauma, digamos, por el acto violento, que va traumatizando con la suma a la persona que lo padece. Entonces, bueno, desde ese lado es que vamos a trabajarlo. Cuando ustedes hagan el acompañamiento, o pensemos juntos en el acompañamiento terapéutico de una persona, un usuario que ha sido víctima de violencia, hay que ver qué efectos tiene y cómo acompañarlo en el proceso de reconstrucción. Pensando que, por ejemplo, en una situación de guerra, ¿no? O en una situación de explosiones, y esto que le marcaba, ejemplificaba como algo traumático, aparecen, por ejemplo, los flashbacks, el no poder dormir porque se vuelve a aparecer la sensación, o pueden tener vivencias o sueños hiperreales de que vuelven a estar en esa situación y vuelven a padecerla. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta nosotros que es un efecto, obviamente, de eso, pero a la vez ese flashback es un intento del aparato psíquico por traerlo en otras condiciones para que pueda enlazarse de vuelta, unirse o entrar en la cadena significante, o sea, ponerse en palabras. El aparato psíquico hace lo mejor que puede, o sea, todos hacemos lo mejor que podemos. Y cuando aparece el flashback, que es tan, incluso hasta se piensa como retraumatizante, y para una persona que lo sufre, es como volver a sufrir lo mismo y es terrible, es un intento fallido, digamos, sin éxito, de enlazarlo, y por eso el aparato psíquico lo va trayendo. En la medida que todo eso ha acontecido a nivel traumático puede ser tramitado y puede ser ubicado en algún lugar, y ahí se va como encapsulando como algo traumático, nunca va a dejar de serlo, pero queda ahí, que no me afecta en todos los demás ámbitos de mi vida o en cualquier momento. Esos flashbacks o esos episodios o esos síntomas o esos efectos dejan de aparecer. ¿Por qué? Porque ya está tramitado, empieza a estar tramitado en eso, y empieza a reconstruir lazos, reconstruir a veces a partir del acompañamiento terapéutico, ¿no? O a veces a partir del vínculo con las terapias, puede restituir algunos vínculos o lazos que estaban afectados por esto mismo de lo padecido. Entonces, no se trata solamente de dar medicación, por ejemplo, para que no tenga esos flashbacks y el sueño sea más profundo, digamos, sino que hay que trabajar sobre este otro aspecto para que al entrar en el ámbito del lenguaje pueda producirse el encadenamiento en la cadena significante, en la palabra, de esa situación, aunque a veces no necesariamente sea hablar de eso, sino reconstruir algo. Lo voy a decir de una forma y ya quiero terminar porque me estoy extendiendo demasiado. A ver, voy a tratar de no remitirlo a una situación personal. Cuando una persona padece un ACV, hay una parte del cerebro que se interrumpe, una parte específica, ¿no? Y el cerebro deja de tener la posibilidad de generar conexiones en esa área del cerebro. Suelen ser áreas pequeñas, ¿no? O más amplias,
con efectos visuales o efectos visibles, quiero decir, ¿no? Pueden ser visuales, pero digo, en el caminar, en el lenguaje, es muy habitual, o en la cuestión física, ¿no? Y eso, que es terrible y es irreparable, el cerebro, eso sería como un efecto de violencia secundaria, llevado a otro que ver, o a otra cuestión médica de manera metafórica, no es eso algo traumático, sino que es algo orgánico que sucede. El cerebro empieza a generar conexiones diferentes. Entonces, una persona que está afectada en un área del cerebro que implica el lenguaje, la tendencia es a pensar no va a hablar más. Sin embargo, el cerebro puede funcionar de manera sistémica como para generar que recupere algo del lenguaje, que pueda hablar, y tendrán efectos y todo, pero las personas que dejan de hablar por una ACV pueden recuperar, no todas obviamente, pero puede recuperarse, aunque esas áreas del cerebro nunca va a dejar de estar afectada y el cerebro funciona, como les decía, de manera hipercompleja, con muchas capas y dimensiones, que va reconstituyendo la posibilidad y reconectando neuronalmente para posibilitar el lenguaje de vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque alguien saliendo del cerebro, ¿no? Si alguien padece un efecto traumático que rompe con todo, no quiere decir que va a reconstruir eso mismo y va a volver a la normalidad, sino que puede estar de otra manera y restituir, o no sé si restituir sería entonces, sino que se trataría de construir vínculos nuevos, incluso a veces de mejores formas de estar que esto otro que tenía antes o durante el periodo de traumático, digamos, traumatizante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo padezco violencia a nivel familiar de manera frecuente, no quiere decir que necesariamente me afecte a futuro de manera tan lineal cualquier otro tipo de vínculo familiar que pueda establecer, sino que va a ser modificado y va a poderse volver a confiar, por ejemplo, en vínculos y en personas, y volver a situaciones que pueden tener que ver, pero distinto, o con otras personas. No sé si fui claro con esto último, y realmente espero que no sea entendido mal, o después me digan en una evaluación, no, cuando alguien es víctima de violencia, el cerebro, hay una parte del cerebro que deja de funcionar y tiene que armar conexiones neuronales de vuelta. No, eso no es para nada lo que dije, y si dicen eso, además de sentirme mal, no la voy a poder tomar como válida esa respuesta. Lo que les decía respecto a eso, que es como una comparación. Cuando algo se rompe, no quiere decir que esté roto y no se pueda reparar, no quiere decir que es imposible reconstituir redes por otro lado. Termino acá antes de enredarme más, y vayamos viendo la posibilidad de conectarnos en una clase por ahí este sábado 18. Les mando un saludo, vuelvo a pedir disculpas y nos vemos.